Levíticos 9, verso 23 y 24. Y lo tenemos. Amén. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alababan y se prostraban sobre sus rodillas. Que Dios añada cada vez más bendición a su palabra. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, porque al leerla, al exponerla a nuestra vida, ya somos bendecidos mucho más de lo que hasta ahora tú nos has bendecido, Padre. Te doy muchas gracias. Guíanos, manifiesta tu bondad y tu gracia en medio de este estudio, para la gloria y la honra tuya, Señor. Que nuestros corazones estén cada vez más dispuestos como tierra fértil, esperando la semilla, para que esta semilla caiga y produzca, Señor, frutos al 100%. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que aparece aquí en el versículo 23: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La palabra gloria en hebreo significa kabod, significa gordura. O sea, la gloria de Dios no es simplemente, es que vino la gloria, es que vino la manifestación poderosa de Dios. Y esta palabra para mí tiene una ligadura muy fuerte conmigo, esta palabra. Y le voy a decir por qué. Estando en clase de exégesis bíblica, el don Theo Downer, que estuvo con nosotros el año pasado, recuerdo que él, cuando quiso referirse acerca de la kabod de Dios, dice: miren a Harold, cómo está de gordito. Así, la kabod de Dios es grande, ¿verdad? En referencia con un compañero que era Isaías, que era bien delgado. Entonces uno a veces piensa, cuando nosotros hablamos o escuchamos la kabod de Dios o la gloria de Dios, es algo normal. Pero la gloria de Dios no es algo normal, es algo sobrenatural que se manifiesta y cambia la atmósfera del lugar donde está, ¿verdad? Sencillamente es una parte introductoria. Pero miren algo bien bonito. Ningún otro libro de la Biblia afirma su divina inspiración con tanta frecuencia como lo hace Levítico. Solo el verbo hablar aparece no menos de 38 veces. Dios habló a, Dios dijo a. Si usted lee detenidamente el primer capítulo de la Biblia, Génesis, vas a encontrar 14 veces que Dios habló y 14 veces que Dios hizo. Porque Dios, además de hablar, también hizo. Pero en el libro de Levítico nos muestra, si alguno tiene alguna duda, alguna mudanza de duda con respecto a quién escribió el libro o quién le inspiró, está allí establecido. Dios habló a Moisés. Dios le habló a ellos, ¿verdad? Y es importante tenerlo en cuenta. Afirmando que Jehová habló a Moisés y le habló a Aarón. Es evidente y claro que todo este sistema de sacrificios de ninguna manera fue inventado por el pueblo hebreo. Recuerden que el libro de Levítico es el libro de las ceremonias, el libro donde aparecen los sacrificios. Sacrificio para esto, sacrificio para aquello, sacrificio para esto. Y en medio de esto no nace en el corazón de los hebreos, nace en el corazón de Dios. Teniendo en cuenta que el libro de los Levíticos viene hablándonos después de un proceso que la misma nación está teniendo, que es el éxodo. Dios saca al pueblo de un lugar y ahora está diciendo cómo deben de hacer las cosas.
¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta allí. Ahora, los textos leídos anteriormente se encuentran en el contexto que demuestra el inicio del servicio sacerdotal. Y lo he escrito adrede, lo he escrito intencionalmente. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí en adelante comienza el inicio sacerdotal. Pero la Biblia dice que tú y yo somos ¿qué? ¿Somos qué? ¿Qué somos, hermano? Real sacerdotes. O sea, esto que aparece en el Nuevo Testamento, que para nosotros es tan común al abrir la Biblia y leerlo, comenzó en el Antiguo Testamento, en el libro de los Levíticos. Fue establecido por el mismo Dios para el pueblo de Israel o para el pueblo hebreo. Y que ahora nosotros somos parte de esa gran bendición. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén, que Dios tuvo a bien que nosotros prever desde antes, desde mucho antes, prever que nos iban a llamar a nosotros pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdote. ¡Qué hermoso! ¿Usted no le fascina eso, verlo en la Biblia? Que Dios prevé mucho más antes que lo que nosotros podíamos prever, hermano. Y eso merece que nosotros respetemos, adoremos al Dios por el cual estamos en esta mañana. ¿Qué más encontramos allí? Ahora, vaya conmigo por favor a Levítico, ahí mismo Levítico 9, versos 4 y 5. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificios de paz, que inmole delante de Jehová, una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Wow. Están instituyendo la ley ceremonial para el sacerdocio y dicen, tienen que presentar esto. Dice, al presentarlo, Dios se va a manifestar. Uy, Dios mío. Sigo el versículo 5. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reuniones, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Estaban delante del Señor. Pero el versículo 4 y 5 dice que Dios se va a manifestar. Pero el versículo que leímos anteriormente, vayamos de nuevo al versículo 23 y 24, aparece que la gloria de Dios se manifestó. O sea que Dios prometió algo y Dios lo cumplió. De una. Yo estuve muy emocionado o es que... Wow. Para mí es extraordinario ver un Dios que le dice a un líder que se llama Moisés y Aarón, en medio de una ceremonia especial, él se va a demostrar, ¿verdad? Dice, pongan eso que yo me derramaré. Y veo un versículo más adelante donde el acabó de Dios, la gloria de Dios se manifestó y consumió todo lo que le habían puesto allí. ¡Wow! Ahora, esa gloria estaba disponible de esa manera bajo los sacrificios. Pero hoy no. Esa gloria está en nosotros y también se manifiesta. Miren el mismo texto, el versículo 24. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Miren, y así dijo amén. Y sabe una cosa, yo espero que uno como lector de la Biblia, uno diga amén fuertemente. Porque es que es el Dios que promete algo y Dios lo está cumpliendo. Ahora, Dios se derrama de una manera especial. De una manera especial su gloria, su cabot se manifiesta. Pero su pueblo estaba dispuesto a eso. O sea, el pueblo estaba en pos de la búsqueda de la presencia de Dios. En pos de la búsqueda de la cabot de Dios. 1, 2. Hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios.
Y yo lo respeto. Yo quiero seguir estudiando. Pero la pregunta es, ¿cuánto vemos a Dios dentro de esa persona? Para algunos el tema de los milagros quedó aquí en la Biblia y no ha pasado a su vida diaria. Estos días, hace días, nuestro hijo Daniel David, estábamos haciendo el devocional, me preguntó: papi, ¿y por qué en la iglesia de hoy no aparecen los milagros y señales y prodigios como esta iglesia, la iglesia primitiva? Y no estoy apelando simplemente a los milagros. Estoy apelando a algo mucho mejor que los milagros, que es la misma presencia de Dios que esté en nosotros, hermano. Que sea evidente. Somos llamados luz y sal del mundo, pero realmente la cabot de Dios está en nosotros, o simplemente vivimos un mundo evangélico, un mundo que está llevado por la tradición, un mundo llevado porque yo sé el conocimiento y soy mejor que tú. Perdónenme. Eso no es simplemente un mundo religioso. En días pasados estábamos orando acá, 5:45 de la mañana. Estábamos rodeados allí. Y yo estaba agachado llorando, estaba quebrado allí. Y levanto la vista. Y estaba la iglesia llena. Y Dios me dijo: está llena, pero están dormidos. Que me busquen allí tirado. Así me dijo. Yo quedé impactado. Me fui para la casa a buscar a los niños. Llegué a la casa y me encerré en el cuarto, desesperado por Dios, por su presencia. Porque el conocimiento de 5 años teología y todo el resto me puede ser muy grande, pero la presencia de Dios es mucho más grande, hermano. Yo no sé, y yo estoy predicando esta palabra porque Dios me la ha puesto en el corazón y no lo voy a terminar hoy, de antemano. Y Dios me decía: están dormidos. Porque tú y yo podemos venir a la iglesia, tú y yo podemos tener el conocimiento, pero la presencia de Dios nos transforma a nosotros. La presencia de Dios nos lleva a estar dispuestos a servir a Dios. La presencia de Dios me lleva a compartir lo que yo tengo dentro. No lo puedo aguantar cuando Dios está dentro de mí. Me disculpan. Brota como ríos de agua viva y yo le quiero compartir al uno, al otro. Estoy dispuesto para que Dios me use donde Él quiere, como Él quiera. Esa es la presencia, la cabot de Dios en ti y en mí. Ahí se derrama la cabot de Dios. Y el pueblo que hace, adora, exalta el nombre del Señor. A veces nos está diciendo: Dios está aquí, y la gente: sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Dios pasó por aquí. Cuidado, nos pasa como los fariseos, los escribas, que Jesús estaba pasando por ahí y no lo distinguieron. Y Jesús puede estar aquí o en tu casa y tú no distinguirlo. Tú y yo podemos estar muy distante de Dios, hermanos. Muy distante de Dios. Porque Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos transforma. Isaías capítulo 6, versículo 3 y 4, si quieres puedes leerlo. Dice: ay de mí de labios inmundos, cuando se encuentra con el Señor. Él reconoce su poderío, su santidad, su grandeza, y no vive una vida allí religiosa, sino una vida guiada por el Señor, y se levanta como ese heraldo de parte de Dios en medio de una generación corrupta y proclama la verdad. ¿Verdad? Jacob, un engañador, que había engañado. Vino Dios y se presenta delante de él. Génesis, ¿verdad? Y ve bajar y subir los ángeles. Y después viene huyendo el hermano y se humilla. Y dice Oseas, el libro de Oseas, que la humillación de Jacob fue una humillación de quebrantamiento, rogándole a Dios que Él lo salvara, que Él tuviera bien manifestarse sobre él. Y Dios, ¿qué hizo? Le demostró su bondad y lo bendijo.
Pablo, una persona tan capacitada, formado por Gamaliel, una persona con un conocimiento tan vasto. Hechos capítulo 9 dice eso. Viene el Señor y se encuentra con Pablo y le dice Pablo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Insufactamente. No esperó, yo tengo que hacer esto o aquello para ello. El proceso de formación de Pablo duró 11 años, a pesar de que venía capacitado. Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, hermano, nuestras vidas cambian. Uno deja una vida religiosa a una vida fresca en el Señor. Y fresca es que uno percibe la presencia de Dios y percibe todo lo bueno y todo lo malo. Uno percibe cuando la gente está hablando delante de ti y si es hipócrita o no es hipócrita, si hay verdad o no hay verdad. Porque tú vives en comunión con el que lo sabe todo. Por eso, porque Dios está en nosotros y Él se va a manifestar en esa manera en nosotros. Ahora miremos Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Y quiero leer algo antes de leer el texto. Y es que esta consagración no hay una imagen de Jehová, sino la manifestación de Él. Él forma una columna de fuego y nube, de la misma manera que apareció en Éxodo 13, versos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La presencia de Dios apareció para guiar al pueblo. Hoy no tenemos la presencia, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. Jesús le dijo en el capítulo 14 de San Juan, dice, versículo 27, dice: el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que yo les he enseñado, hablándose en la despedida a sus discípulos. Ahí está el Espíritu Santo. Pero hay personas que dicen: sí, el Espíritu Santo existe, la Biblia lo dice, pero yo no le doy libertad, yo no doy que el Espíritu Santo me dirija a mí. Sino yo vivo mi vida basado en mi propia prudencia. Y te quiero decir que eso es bueno, pero no es lo ideal. No es lo ideal con Dios. Dios está diciendo: te he dejado al Espíritu Santo, el Consolador, para que te consuele, para que te guíe y para que te guíe por el camino correcto. Aquí nosotros recibimos una palabra hace muchos años que Dios le dio a través del pastor Luis. Salmo 32:8: si te haré entender cuál es el camino. Pero dice más adelante: no seas como ¿qué? Como burro, ni como caballo, que deben ser sujetados como cabestro. ¿Verdad? O sea, Dios, ¿cómo nos va a hacer entender cuál es el camino? Por su Espíritu Santo. Y todo esto inicia cuando tú y yo tenemos una comunión profunda con Él. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Pero Dios tiene gente con quien intima. Gente con quien intima en la profundidad de su ser. Donde tú sabes que Dios te está hablando. Que Dios está guiando tu vida a algo distinto. Que Dios está allí dentro revolucionándote en medio de todo. Que Dios te levanta a medianoche y se levanta y llora. Cuando nuestro hijo, después de 3 meses, está en el hospital, Daniel tenía 3 meses de nacido. Ya lo llevamos a la casa y estábamos contentos. Estábamos durmiendo una noche, Dori y yo, y de repente Dios me habló y me dijo: levántate, que Satanás viene por la vida de tu hijo. Yo me levanté 3 de la mañana y me encerré con él. Yo desperté a Dori.
levántate, amor, levántate, levántate. Y ella, como si nada, hermano. Como si nada. Porque el trato era conmigo, no con ella. Y me levanté y comencé a orar desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y ella me encontró despierto, orando y guerreando por la vida de Daniel, hermano. ¿Cómo yo sabía que era Dios? Porque yo intimo con Dios. Y no era el diablo quitándome el sueño allí. Porque es la antítesis de lo que estoy diciendo. Ah, pastor, es que usted comió frijoles. No. No fueron los frijoles. Es la comunión que tú tienes con Dios. ¿Verdad? Y yo pude percibir que Dios me está avistando. Yo puedo decir, bueno, Dios, si tú eres Dios, pues sálvalo. Eso es fácil. Pero Dios me estaba invitando a participar en medio de lo que Él iba a hacer con nuestro hijo, a que yo estuviera allí. Yo no era indispensable, pero Dios me está invitando a que yo intime con Él, a conocerlo más a Él, de escuchar a Él. Y si te digo algo, si yo soy obediente a eso que me cuesta en medio de una vida cansada, una vida ajetrada y levantarte a las 3 de la mañana a orar nada más, yo voy a ser fiel en cosas más grandes. Yo voy a ser más fiel en las cosas más grandes. Mientras que yo no lo haga aquí, no pretende que Dios me dé algo más grande. No pretendemos eso. Sigo leyendo acá. La columna de fuego. En este texto vemos que el fuego brota desde la columna para consumir la ofrenda. En los textos que leímos de Levíticos 23 y 24, 9, 23 y 24, el fuego brota de la columna para consumir ahora la ofrenda. El primer sacrificio. Ahí en el capítulo de Levíticos 9 encontramos que este fue el primer sacrificio que hizo Moisés y que hicieron Aarón para la gloria de Dios. Igualmente este sacrificio es importante. Aarón dio un ejemplo presentando un becerro por sus propios pecados. El sacerdote escogido que dio ejemplo vino y presentó. Él es el primero. Ahora, la ley sacerdotal estaba establecida para una tribu en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento que hizo Jesús, abrió el sacerdocio para todos. Tú, hombre, mujeres, somos sacerdotes del Señor. Dice que el sacerdote fue el primero que presentó sacrificio. Tú y yo debemos de presentarnos primero delante de Dios. No hay otra persona, no le echen la culpa a nadie. Esto es un tema más personal ahora. La salvación es personal. El tema de relacionarnos con Dios también es personal y que se manifiesta a nivel de relacional también, ¿verdad? Ahí encontramos eso. Ahora vaya por favor conmigo a Levíticos, ahí mismo Levíticos capítulo 6, verso 8 al 13. Dice las leyes de los sacrificios según la Reina Valera. Dice acá: habló aún Jehová a Moisés. Escuchen de nuevo. Habló a Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Ahí está determinando el texto bíblico que es la ley de ¿qué? Del holocausto. Holocausto, dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar de la noche hasta la mañana. O sea, lo que colocaban ahí debe estar toda la noche. Uy, Dios mío. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa. Sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y que quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.
el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Si tú ves mi predicación, vas a encontrar que esa parte del texto está en negrilla fuerte. Porque el altar no se debe apagar. Nuestra relación con Dios no se debe apagar. Cuando tú y yo no hace el tiempo que tú y yo tengamos de ser convertidos, uno habla del primer amor. El primer amor. Uy, si nos hubieran pedido ir a la China a predicar el presidente de la China, qué sé yo, de la China, hubiéramos ido. Ahora nos preguntan sobre eso y dicen, no, yo para allá no voy. Porque muchas veces en la emoción o en lo que vive o con el fuego que se comenzó a encender en nosotros, lo hemos dejado apagar. Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de vigilar, hemos dejado de hacer tantas cosas que el fuego de Dios se ha apagado de nosotros. Y vivimos una vida común y corriente como todas las demás personas. Cuando Dios nos llama, así como llamó al pueblo de Israel, a una nación distinta, con unos hábitos distintos. El sacerdote tenía que vestirse con un vestido especial, lino. Los egipcios y los sacerdotes hebreos eran los únicos que utilizaban este lino especial. Los hebreos lo compraban en Egipto y lo traían acá y se vestían con eso. Era algo especial. Dios nos ha dado una vestidura también a nosotros, hermanos, para que vivamos una vida diferente como aquel que está en el mundo. Debemos de aborrecer el pecado. Y por eso a veces no está el fuego en nosotros, porque besamos y abrazamos el pecado. Sencillamente nos estamos dejando permear por el pecado y no somos instrumentos catalizadores, si lo puedo decir de esta manera, para que nosotros hagamos fuerza en contra del pecado y lo que está alrededor de nosotros. Una vestidura especial que tenían los sacerdotes. No todo el mundo. Y vuelvo y siempre hago la comparación, el paralelo con el Nuevo Testamento. Tú y yo somos sacerdotes. Y debemos de vestir de conformidad a la labor que hacemos como sacerdotes. El ser sacerdote implica que tú y yo vivamos una vida de santidad, hermano, con la cual nadie va a poder, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Nadie, hermano, va a poder ver al Señor si usted y yo no vive en santidad. Ahora, el Señor dice que viene por una iglesia ¿qué? Limpia, sin manchas y sin arruga. Eso quiere decir una novia apartada para Él, que no se ensucia con la mundanalidad. Recordemos algo. El pueblo hebreo siempre estuvo rodeado por naciones paganas. Y el tema con Dios era que ellos no tenían que vivir ni relacionarse con las familiares o las naciones paganas. Porque cuando lo hacían venían consecuencias para el pueblo hebreo. Y si tú ves los libros de los profetas, encuentras que muchos de ellos se desviaron. ¿Qué hizo el Señor al final? Les dio la cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque fueron infieles a un pacto que Dios hizo con ellos. Génesis capítulo 17 lo dice. El pacto que Dios hace con Abraham. Y este pacto es perpetuo para la nación de Hebreo. Ahora tenemos un nuevo pacto en el Señor. Y ese nuevo pacto nosotros debemos de tomarlo con la seriedad, con aquel que murió por nosotros. No simplemente decir, sí, Jesús murió por mí. Seguro que cuando fuera una familiar tuyo que hubiera muerto en la cruz, tú y yo viviríamos una vida diferente, porque era nuestro familiar. Bueno, Jesús es nuestro familiar, nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor, tú y yo debemos de siquiera de vivir como nuestro hermano mayor nos enseña. Seguir las pisadas de Cristo. Seguir las huellas que Cristo dejó. ¿Verdad? No vive una vida simplemente laxa.
o evangélica. No, esto es de consagración a Dios. Días pasados que me enfermé, pensando en este estudio, me encontré con un pastor allí bien guapachoso, esos que hablan señales y milagros, y él me dijo: yo estoy viendo la iglesia del Señor en este tiempo aquí en Cartagena. Él está metido en el tema de AMED, todos esos concilios que hacen. Yo no estoy en este momento. Y veo mucho pecado, pastor, en ministros. Y no es un pastor viejo, es más joven que yo. Yo acabo de cumplir 49 años y es más joven que yo. Pero hablando con tanta seriedad sobre el tema de la mundanalidad que se ha metido a la iglesia. Y que la iglesia sigue dormida, hermano, en ese proceso. Y la mundanalidad no tiene que ver con las luces, no tiene que ver con la cámara, tiene que ver con mi estilo de vida. Como yo estoy viviendo para aquel que murió por mí. Si hay fuego en el altar, si soy un fuego, si soy un altar encendido, o soy un altar que está medio encendido. Si estoy viviendo una vida de fuego en el Señor. Ah, no, pastor, a veces me levanto a 100 con todas las pilas puestas, a veces no. Yo también. Pero en medio de eso, yo puedo percibir que Dios está allí. En medio de eso puedo buscar a Dios y saber que aunque esté mal, que me sienta que no quiero hacer nada, Dios está conmigo. ¿Verdad? Sigo leyendo acá. Es que desde este versículo, ¿verdad? Versículo del capítulo 7, de Levíticos. Todo esto habla del sacrificio. Nos habla de las reglas adicionales para las ofrendas. Es importante resaltar una frase que se repite y es la siguiente: esta es la ley de los holocaustos. De igual forma, las ofrendas quemadas, como la que está expresada en el texto que referimos en esta mañana, al último, habla del sacrificio que debemos hacer, ¿verdad? Que esta ofrenda debería de arder toda la noche, y que deben limpiar el sacerdote el altar cada mañana. Ya hablé de las vestiduras, me adelanté, voy a llegar a la ofrenda. Hermano, la pregunta que te hago es: ¿tú limpias el altar todas las mañanas o todas las noches? Recuerdo en estos días que me iba a acostar, y discúlpenme que yo hable de mí porque no habla de más nadie. Discúlpenme, no puedo, si hablo de alguien aquí, el pastor, yo le comento las cosas y después las dice en el púlpito, entonces yo no voy a hacerlo, entonces yo hablo de mí. ¿Ok? Y yo estaba allí y de repente estaba reflexionando lo que había pasado en el día, lo que había hecho, lo que no había hecho, un proceso de reflexión que yo hago todas las noches, cual te invito a que lo hagas. Y de repente vino Dios a mí, el Espíritu Santo, y me habló de algo que yo hice. Y no le voy a decir qué hice. Y yo le dije: Señor, ¿sabes qué? Perdóname, tienes toda la razón. Y me arrodillé de una vez y le pedí perdón. Y esa es la dinámica del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa intimidad con Él, tú sabes que Él te va a decir: ¡pum! Pecaste. ¡Pum! Hiciste aquella cosa. ¡Pum! Dijiste esta mentira. ¿Y tú qué hacemos enseguida? Lo confesamos. Que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia con Dios. De una vez. Pero esa dinámica es hermosa, hermano. Cuando tú y yo permitimos que el fuego en el altar esté ardiendo día y noche, no simplemente el día que tú y yo nos convertimos, que el altar todos los días estemos allí. No importando si estemos enfermos. Yo dije lo que me pasó cuando estaba en Medellín, yo me sentía a morir. Y una de las cosas que a mí me sostuvo no fueron las
píldoras, las pastas, fue la palabra de Dios en medio de ello. Porque yo decía, tengo que leerla. Y no entendía nada. Yo, mi cabeza me ardía. Y me dice, duérmase. Y yo decía, no, tengo que leer la palabra de Dios. Y esa palabra fue la que me sostuvo durante 15 días. A veces yo me levantaba llorando como un niño, desesperado. Y mi esposa estaba al lado llorando. ¿Qué íbamos a hacer? Orábamos, pedíamos oraciones, pero mi vida se estaba acabando. Solamente la palabra de Dios me sostuvo. Claro, las píldoras también. Y gracias a Dios nos atendió un médicos extraordinarios. No puedo quejarme. Extraordinarios, una atención especial que vino de parte de Dios, inmediata en todos los sentidos. Y el seminario también me dio un espacio para que yo reflexionara, descansara, tomara aire y siguiera con las clases después. En fin, fue algo todo especial. Pero ver que en medio de mi desesperación, Dios fue mi ayudador, hermanos. Pasó del bendito texto bíblico, pasó a ser realidad de mi vida. Porque ese es el Dios que estamos hablando, hermano. No simplemente es el Dios, sí, como Daniel, papi, porque no pasa esto todavía en la iglesia de hoy. Ahora, nosotros tenemos una herencia extraordinaria como denominación, AIC. Fue fundada por presbiterianos y bautistas. No creían en nada de eso, de milagros y señales y prodigios. Y unas personas neófitas, como era Landero, como el pastor Juan, neófitos en su momento, decía, aquí la Biblia dice esto y lo vamos a hacer. Y punto. Y Dios los respaldaba. Ahora nos llenamos de conocimiento y todo, y nosotros no vemos nada de eso. Porque la sensibilidad era del Espíritu. Yo recuerdo que una vez tío Juan nos comentó que él fue a la casa de un señor, de una señora, y era bruja. Era bruja. Y las señoras fueron a evangelizarla. Y la señora, el Señor le dijo, ella te echó algo en el café. El Señor le dice al tío Juan González, el pastor Juan González, y le dice, pero enseguida viene el respaldo de Dios y se tomarán cosas mortíferas y no les hará ¿qué? Daño. Él creyó esa palabra de Dios, se tomó el café, evangelizó a la señora y la señora se convirtió y no le pasó nada. Ahí te dice, no, es que hay una bruja. No, vamos, ahí no voy a orar yo. Busca al hermano tal que venga a orar por ella. ¿O no es así? Amén o ay. ¿Verdad? Porque Dios también nos da autoridad a todos nosotros. Debe estar por ahí alguien gozosa con esto que estoy haciendo, pero bueno. Sigamos el texto bíblico entonces. Ya dije el vestido de lino. Primer punto. Las reglas para las ofrendas. Levítico capítulo 6. Ya lo había leído, ¿verdad? 6, versículo 9 al 13. Ahora del 9 en adelante. Mandó a Aarón a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar alrededor de él. El sacerdote, escuche, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Es el sacerdote, es tú y yo que tenemos que estar pendientes de que cuando vengan las cenizas en nuestro altar, apartarla. No soy yo, eres tú. Yo aparto mis cenizas. Ahora, ¿qué representan las cenizas? A ver. Donde hubo cenizas, fuego hubo, ¿cierto? ¿Pero qué representa la ceniza? Algo que ya pasó. Nosotros a veces vivimos, cuando hacíamos esto, cuando hacíamos aquello, cuando Dios nos usaba. Eso quedó en el pasado, hermano. Hoy
son nuevas las misericordias de Dios. Dios hoy quiere hacer contigo algo que no hizo en el pasado. Estos días alguien me dijo, hablando de un tema que estábamos acerca de una comida. Entonces estuvimos comiendo. Entonces me dice, pastor, espero que me vuelva a invitar. Y dije, recuerda que Dios no hace dos veces las cosas iguales. Sencillamente es así. Dios no hace dos veces las cosas iguales. Dios lo que hizo la vez pasada, como te usó antes, no te va a usar de pronto ahora. Pero te va a usar de otra manera que tiene que ver con aquello que inició contigo en el pasado y que va a ser mucho más grande hoy. Pero Dios me usó. Dios te va a usar hoy también, hermano. Déjate guiar por Él. Deja que esa frescura del Espíritu Santo sea cada vez más evidente. Miremos el versículo 11 de aquí de Levíticos 6:11. Después se quitarán sus vestiduras, se pondrán otra ropa y sacarán la ceniza fuera del campamento al lugar limpio. Hay que separar la ceniza, ya lo dijo. Versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Quiero llegar a unas conclusiones preliminares o parciales. Israel era un pueblo exclusivo de Dios, pero debía de, 1, mantenerse santo, es decir, apartado del mundo para servir y adorar al único Dios verdadero. Y es el mismo Dios que estamos adorando nosotros. 2, mantener el acceso a Dios basado en la expiación sustitutiva. Uy, qué hermoso. Expiación sustitutiva, pues mediante el derramamiento de la sangre por el sacrificio de una vida inocente toma el lugar de la vida sentenciada a culpa. Y cuando yo escribía esto, después de leer varias cosas, me puse a pensar en Jesús. Una vida inocente, limpia, sin mancha, sustituye la vida mía siendo un pecador horrible. Jesús la sustituyó. No fue nadie más. Una sangre inocente derramada por mis pecados. Israel tenía en claro esto. Israel hacía ceremonias para ello. Ahora nosotros no hacemos ninguna ceremonia, pero tenemos a Cristo. El sacrificio que hizo Él fue una vez y para siempre. Si esto nos lleva a una vida de santidad y nos lleva a una vida de conciencia y de agrado a Dios, yo le digo, estoy contento con lo que Dios está haciendo con nosotros. Si esto nos lleva a que nosotros nos apartemos de la mundanalidad y vivamos una vida de santidad, yo me siento contento. Porque al final, esa vida no fue la tuya, ni la mía, ni la de mi papá, ni mi mamá, fue la de Cristo. Y para Él debemos de vivir. ¿Verdad? Quiero leer una expresión que me encontré de un profesor. Dice, en el juicio final, Dios destacará y ratificará la decisión que cada ser humano tomó durante su vida en cuanto a tener o no una relación con Él. En el juicio final, Dios destacará o ratificará la decisión que cada ser humano tomó durante su vida en cuanto a tener o no una relación con Él. Recordemos que nuestro estadio en esta tierra es temporal, que nos espera algo mucho mejor que es la eternidad con Cristo. Y que mientras estemos aquí debemos hacer las cosas con excelencia, con integridad, donde el nombre de Dios lleve
se lleve la gloria siempre. No para nosotros. Y esto no es solamente un tema espiritual, es un tema de todo nuestro ser, de toda nuestra corporidad. No lo lleve al reduccionismo de decir es simplemente nuestra alma. No, hermano, no reduzca a este punto. Llévelo al punto donde es toda nuestra corporidad, donde para Dios es importante. Porque si usted usa su templo, y eso viene, si Dios permite, seguimos con este estudio. Si Dios lo permite, vamos a hablar sobre el templo del Espíritu Santo y cómo ese fuego ahora está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que si como somos templo del Espíritu Santo y Dios habita ahora en este templo, Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos en todo. Amén. Por mí seguiría predicando, pero viene el siguiente servicio. Yo quiero que tú ores allí donde estás, por favor. Ten la amabilidad, la gentileza. Y vas a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿cómo vistes a Dios en el texto? ¿Cómo veo a Dios yo en el texto bíblico que ha sido expuesto en esta mañana? La segunda pregunta que te invito a que te hagas a reflexionar es, ¿qué cambió mi cosmovisión de vida? ¿Qué cambió mi manera de pensar? Esto que yo he recibido, ¿qué ha cambiado mi manera de pensar? Y la tercera pregunta, ¿qué voy a hacer ahora con esto que acabo de recibir? Lo que ha cambiado mi manera de pensar. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Confiaré, promesas siguen pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel. Permítenos no estar vacilando o jugando con la gracia inefable tuya, Dios. Ayúdanos a vivir una vida recta, correcta para ti, Dios. Oh, Padre, te lo rogamos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Yo te invito a que coloques sobre tus pies, por favor.